Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Roberto. Traemos otro episodio más de Thirsty Suitor. Estamos en el capítulo 3, también es el episodio tercero de la serie. Y justo donde dejamos en el episodio anterior, aquí con Jala, nuestra protagonista. Y como veis, nuestros padres aquí en la cocina. Tenemos que preparar un catasambol para Sergio, como nos había pedido. Nos mandó ese mensaje de texto que le hiciéramos el favor. Así que vamos a ponernos manos a la obra enseguida. Pero antes de comenzar el episodio de hoy, como siempre, pediros que os gusta el tipo de contenido, por favor apoyéis, dadle like al vídeo, manita arriba, pasad por comentarios a saludar y suscribiros al canal, que es completamente gratis y ayuda un montón. También dejo en la caja de descripción el enlace a mi ex Twitter por si queréis ver lo que comento en redes de vez en cuando, no todos los días evidentemente porque no hay tiempo ni ganas, la verdad, pero de vez en cuando me paso por ahí, por Twitter o como se llama ahora, ex. Así que nada, dejo de la chapa, continuamos el episodio como decía y vamos a mirar la nevera. Dice volveré más tarde. Deberé esperar hasta que hayan terminado de cenar. Vamos a hablar entonces con los padres primero. Vamos a hablar con ellos. Good morning, Jala. You don't need the internet right now, do you? No. Why? Parte left a voicemail in the middle of the night saying she's headed to Kanchipuram to pick out Aruni's saris. Now, your amma needs the phone line open so Parte can call for Aruni's preferred colors. Que elija Patty, morado. No debería elegir a Aruni, pues sí. Wait, can't we just pick something locally? Aruni will need fittings. Aruni has agreed to let us make these decisions. Of course she did. Anything to make the family happy, right? Eldest daughter syndrome. Oh, but really, Jala, we have to be thankful to Parte. She went to the place in South India for Aruni's saris. And my sari, and yours. Mine? I'm getting a new sari? And she's covering a significant chunk of the wedding costs. It's very generous, and we are graciously thankful. Vale, vamos a dejarlo estar. Quiero que Jala tome un rumbo un poco más pacífico y tranquilo en esta aventura. A ver si lo conseguimos. Vamos a dejarlo estar de momento. I guess the trade-off for new sari is dealing with Pati's shenanigans. You are a very cheap date. I guess that's clear from your dating history, though. The priests say the auspicious time will begin at 6:30 a.m. So be prepared to wake up at 2 a.m. to get ready with the rest of us. Please say your... Beauty is pain, my dear. We all do what we must. Vale, pues ya está. Y sigo sin entender por qué no me dejaba interactuar con la nevera. Y ahora, igual debería volver a echar un ojo por la noche. Por la noche. ¿Y cómo le vamos a cocinar a Sergio? Vale, aquí, cocinar. Vale. Libro de cocina. El catasambol es el que nos ha pedido. Mira, tenemos recetas de diferentes platos. Vamos a ir directamente a lo que nos han pedido. Dificultad 1. You don't like it. Es para un amigo, es tradición, es para un amigo. It's not for me, it's for someone else. Oh, is it? For Sergio, maybe? Haha, busted. How do you know that? I'm your mother, Jala. I know more than you could possibly imagine. I thought you'd be trying to fend him off, not cook for him. This is quite a plot twist. Mom is underestimating the power of your thirst for his shiny new biceps. Shut up. What did you say? Nothing. Nothing at all. Let's start, Humma. Gatte sambal is a simple dish. But that means there's nowhere to hide in the simplicity. Your nails look extra filthy today. Have you been playing in the mud? Bromear, replicar, bromear, vamos a bromear. Only in an emotional sense. You've turned your life into a Hindi TV serial and now you're joking about it. Really, Jala? Take a deep breath or something. It feels like we're about to have a heart attack. Why are you just standing there? Go wash your hands. Vale, vamos a manos, súper lavado de manos. Venga. Vale, perfecto. Espera, derecha, izquierda. Coño. No me esperaba tanto Quick Time Event. Put dried red chilies, curry leaves and salt into the mortar. Grind it up with the pestle. The mortar and pestle has been around since the Stone Age, Mom. I think I can handle it. If it's so easy, then it will be very embarrassing for you if you mess it up, no? Oh, good. Now's your chance to flavor the dish with paralyzing anxiety. Vale, pues vamos a machacar. Ahí con el mortero. You won't completely embarrass me in front of Parte. Chop the red onions roughly. Chop them roughly?
But what if the onions are sensitive, Ma? What's that? I wish you wouldn't mumble, Jala. I was talking to the onions, Ma. Me and the onions. I'm hyping them up for the chop. Aren't you a little old for conversations with imaginary friends, Jala? Oh, you don't know the half of it. Sí, no, Jala con sus amigos imaginarios está a otro level. Talking to an onion in my kitchen. Decir más tonterías, hacer una broma. Decir más tonterías. It's a new technique I'm trying. You know how people talk to plants to make them grow better? You talk to ingredients so they're more flavorful. Let's just chop in silence. Vale, pues vamos a picar, sí, porque no tenemos todavía más puntos, así que seguimos picando. Sorry, was I supposed to praise your average performance? Qué dura es la madre, qué dura es la madre que la parió. Now you add the onions and grind. Once it's a good paste, add the umbalakada. They're dried fish flakes, so don't grind too much. We don't want to lose the texture. No sé lo que sería un balacada ese, pero bueno. Vamos a machacar. Vale. Even Parte would approve. What am I saying? Maybe I should lie down. Do you remember Aruni used to eat umbalakada plain as a snack? Then she'd breathe all over me with her fish breath and tell me that's what mermaids smelled like. I didn't know that. What an imagination that girl has. The two of you used to be so close at one time. Before you messed everything up. Anyway, this is no time for reminiscing. To the salt and chili powder. Vale, vamos a gastar uno de estos super especial, la gara mamá. Venga, super especial, a ver. Joder, a la derecha ni la había I've visto. already given you too many compliments today. And last but not least, a good squeeze of lemon for that kick of acidity. Mix to incorporate the flavors and we're done. Vale, vamos a halagar a mamá y gastamos otro I can punto. never top your skills in the kitchen. Vale, la ruleta. That's suspiciously nice of you, Jala. Vale, mezclar a mano. Well done, Jala. Touchdown. Vale, hemos reinado bastante la barra esta de aprobación, ¿eh? That's what they say in basketball, no? Vale, pues este es el Catasambol. Bueno, le ha Did gustado I do entonces. good? Almost as good as mine. Wow, seriously? Thanks, Ma. Don't let it go to your head. I'm sure Sergio will enjoy it. Vale, perfecto, pues... por poquito nos subimos de nivel, pero bueno, da igual. Y nos hacemos con 3 Catasambols. Vale. Vale, ya ahí tengo la mercancía. Sergio, guay, te veo en el restaurante. Vale, pues vamos a patinar hacia el restaurante y nos reunimos con Sergio. Como le llaman aquí, Sergio. Vamos a hacer unos backflips aquí, unos trucazos. ¡Pa! ¡Pa! Espérate, que el restaurante está aquí. Vale, eso. Todavía no sé para qué sirven estas cosillas. Sabes que hay una tableta de chocolate colgando y demás. No sé para qué son. Vamos a entrar al restaurante. Este es el primero. El primer restaurante al que entramos cuando empezó el juego. Vamos a acariciar al perrito. Repetidamente.
Vale, no sé para qué sirve eso. Simplemente es molón, si te gustan los perros. Pero ya, bueno, aquí está Sergio. Wow, thank you. No te hagas ideas, espero que te guste, no te hagas ideas. It's not a declaration of eternal devotion or anything. Oh, no. Of course not. Maybe just fleeting devotion? Devolver flirteo, evite responder, Don't push your luck. No, ma'am. Wouldn't dream of pushing your buttons. So, how's it been being back home? Mi madre está siendo agradable. Pero no, mi hermana me evita, mi padre parece más viejo, mi madre me está agradando. My mom didn't shout at me. She's actually being really polite. Oh, God, that's horrible. Right? Like some wasp mom off the TV. Please, and thank you, and would you like a snack? Oof, you must be waiting for the axe to fall. Yeah, I wish she'd just get it over with. No way. Our mom is gonna let you marinate. Hope you like stew. Thanks again for the sambal, Jala. And hey, you've got my number. Text me if you want to talk. Indeed. Vale, tío Ginty. Buen trabajo, chica. Ahora puedes escribir a Sergio desde el menú de relaciones. Vale. Escribir a los pretendientes desbloquea nuevas misiones y mejora vuestra relación. Vale. No es que empatice yo mucho con este aspecto del juego. Si eres una tía adolescente, pues imagino que mucho más, pero... Claro, testeando desde aquí... ¿Sabéis? Considera mensaje no... A ver, ¿qué pasa si... Ahora no está disponible, vale. No le podemos escribir. Bueno, tenemos... Ah, mira, Tyler. Leer mensaje. Tyler. Oye, ¿estás ocupada? No, tú. Ve al parque de skate. El oso quiere verte. Vale, vamos a ver el oso. Sondi. Vale, tocadiscos. A ver. Sí, este tema me gusta. Vale, camarera. Si es mi persona favorita. ¿Qué vas a pedir? Ostras, ¿la has oído? Eres su favorita y todavía no te acuerdas de cómo se llama. ¿Qué tal si me sorprendes? Confío totalmente en ti, chica. Típica Jala tan espontánea. Sí, típico a ti sin duda. Batido de plátano. Ah, mira, nos han dado un batido de plátano. Qué bien. Vamos a hablar aquí con la gente. Sabemos que me respondan. Y ahora mis padres no paran de darme la lata y se meten en un máster. Nada, estoy aquí a ver si racaneo algo, ¿sabes? Pero no. Vamos a pillar unas moneditas. Ya que estamos aquí en la plaza. No voy a hacer combates para subir de nivel ni nada de eso. De todas formas. Guau, guau, guau. Hermano, quiero ir para el otro lado. Bueno, voy para aquí. Ya, es que esto no sé para qué sirve, ¿sabes? Estas cosas. Creo que será algo que conseguiremos desbloquear o utilizar más adelante, sí. Vale, vamos al mapa. Al skatepark. A ver qué quiere el mafiosillo este. Joder, que vaya traga que le dimos al skatepark en el episodio anterior, con el desafío ese. Se me atragantó un montón de veces. Pero al final lo conseguimos. Hay más desafíos, por cierto. Pero no los vamos a hacer, no. Jala, Jala, Jala. I knew you couldn't resist the call of the bard. Before you embark on your next battle, you need to sharpen your skills. Perhaps a few of my skate challenges will rub off some of that rust. Pues mira, si antes digo que no voy a hacer más desafíos, antes me dice Sundi este que tenemos que hacer desafíos. Los desafíos de skate son opcionales, cielo. Hacer un desafío, omitir un desafío. Ah, mira, omitir desafío, vamos a omitirlo. It's time for you to face another of my cup leaders. Joder, es que tuve demasiado skate con el episodio anterior. Que por cierto, dije que echaba de menos skate y vi que están desarrollando un skate. No es nueva la noticia, pero hacemos un inciso con Jala. Pero están desarrollando un skate. Los de la saga Skate 1, 2 y 3 que sacaron. Este se va a titular simplemente Skate con un punto. Y es free to play. Va a ser gratis de jugar. Evidentemente había contenido de pago in-game. Pues yo que sé, skins, tablas, yo que sé, contenido y demás.
pero en principio el juego base va a ser completamente gratis, pero de momento no hay fecha de lanzamiento. Pero están desarrollando uno, lo cual se agradece porque yo echaba mucho de menos un juego de esa saga, que yo le metí muchísimas horas en PS3. Pero bueno, continuamos con Jala. Fuera el inciso, vamos ya. How would one describe her? A statue encasing an exposed nerve, a block of ice surrounding a flaming, bleeding heart. Cece's passions were all-consuming before I gave her direction. Her dreams vibrated from under her skin before she gave them up for me, of course. Don't be fooled by her apathetic demeanor. She believes. Lo estás usando, ya ves qué miedo. Lo estás You usando. really have these kids twisted around your plastic claws, huh? Just because they're young doesn't mean they don't know their own minds. What a disappointingly tedious opinion. I expected better from you. Enough chit-chat. Here in Barefoot, we let our skills do the talking. I'll be awaiting the outcome with great curiosity. Vaya guantazo que tiene el Sunday este. La manera de hablar y todo. Me pone... Batalla, mira, aquí este será el otro desafío. Ah, no, batalla es combates estos contra los pringadillos del barrio. De la misma forma que en la plaza también hay otros monigotes de estos, pero en forma de regalo, que pone regalo o bronca. Son combates con pretendientes, pues aquí son combates con otros skaters o miembros de la secta barra banda. Vale, pues hablamos aquí con Sisi. Sí, uno de los líderes o seznos de Sundi. Es como tirar una moneda al aire para ver qué es peor, sus habilidades de patinaje o su sarcasmo colocada. Vale, pues otro combate. Yeah, we have to fight or whatever. Parece, es como si su modelado facial y, bueno, el modelado del personaje en general se hubiera quedado a medio camino, ¿eh? Let's get this over with. Está como hasta pixelado incluso la I will sombra. defeat you, etc., etc. O sea, fijaos ya, comparad ya la comparad esta, ¿sabéis? Es como que hace falta un poco de trabajo ahí. No quieres luchar, no nos presentamos. ¿No nos presentamos? So, my name is Jala. It's nice to meet you. This is the... It's Cece. Can we fight now? Do you even know why we're fighting? Trust me, I know all about your whole prodigal son returns thing, Jala. But apparently, your past includes you breaking my best friend's brother's heart. Now, she hates you. El corazón del hermano, de mi mejor amigo, del primo, del cuñado, del primo segundo, del tío de ese pueblo. And I might have some bad news to tell her, so I definitely need to destroy you. It's just not personal. Ya solo con la manera de hablar ya me ha puesto los nervios. Pero tú qué quieres, esto no tiene que ver conmigo, déjame que te ayude. Pero tú qué quieres. I've heard about Soundy and your best friend, but nothing about you. You should get in touch with your own wants. I know I did it too much, but it's good to check in with yourself. Is that what you consider our dynamic? Checking in. Estoy coñetero cable de los auriculares, tío. Sí, ¿para dónde van? Yeah, easy for you to say. You've never been loyal to anyone, anywhere, or anything in your entire life. You know what? I actually am pissed off now. Prepare to die. But like, with more intentionality now. Vale, pues empezamos el combate. Nos dejamos ya de tanta cháchara. Vamos a empezar con un ataque automático. Joder, es nivel 10 esta pava. O sea, el juego... No suben a la par que nosotros. Simplemente van subiendo la leche de nivel. El juego estoy viendo que nos obliga a hacer como combates secundarios de estos extras entre capítulo y capítulo. Porque si no para cuando lleguemos al próximo episodio no vamos a tener un nivel competente. Vamos a ir con Ira. El de Ira me gusta. The real reason you haven't left town is because you're scared. So scared, in fact, that you decided to hide your feelings and join a cult instead. Yeah, staying in town for selfish reasons is a lot different than leaving town for selfish reasons.
Bueno, ha funcionado, vale. Habilidad, venga. Vale, 63 de daño, no está nada mal, ¿eh? Soundy's loyal to this town because he loves it. Aisha's loyal to the people she loves, and I'm one of them. If I just left, I'd be as gross and toxic as you were. I could never do that. It's your life. You shouldn't just do what everyone wants you to. You don't get it. We're close. Stop trying to advise me. I'm not you. I'm not making your mistakes. Actually, I'm more convinced than ever in the cause. Now, I'm gonna beat you for Soundy and Aisha. Teenagers are such contrarians. Oh my god. I think I'm missing Dragon Ball Z. ¿He perdido un turno o qué ha pasado ahí? Vale, con estos ataques estamos quitando la hostia, ¿eh? Vale, nos queda uno más de ira antes de perder este efecto. Me está resultando fácil de momento porque hemos encadenado todos estos golpes. Pero ahora ya vuelve a sus cabales. Vamos a probar otra provocación. Espera, vamos a usar la ayuda de mamá. Invocar a mamá. Ah, solo bien. Jala, are you playing with those roller hooligans again? Banda los skaters. Zapatillazo, toma ahí. Es que me mata. Mira tú, le ha quitado casi toda la salud, ¿eh? Eat me, dork. She really doesn't mince her words, does she? I can't let Aisha down. I'm going to defeat you for her. Mira, está iracundo otra vez. Pues ya la vamos a rematar, la verdad. Espera, voy a hacer un ataque normal. No va a ser que tengamos que ir después de este combate a otro y no nos recuperemos. Vale, vamos a hacer un ataque. Para ser nivel 10, esta es malísima esta tía. O sea, nos ha quitado 0 de salud. I lost. My heart wasn't in it. It's not in any of this, really. You need to do what's right for you. The people who love you will understand if they really care. Maybe you're right. I've been trapped in how I've been thinking about all this. It's my life, and no one else has the right to tell me how to live it. Not even Aisha or Soundy. Vale, pues nivel 8 ya, ¿no? Subimos de nivel. Sí. Vale. Hemos subido de nivel, pero se me ha olvidado aplicar el punto de habilidad, creo. Vale, quedamos en la piedra. Ahora, no, dentro de 3 años. Ay, ya voy. Vale. Probamos con Tyler. Espérate, a ver si tenemos aquí estadísticas, bla, bla, bla. No. O no tengo puntos o no me deja aplicarlos ahora. Vale. No sé si hacer una batalla aquí, por si acaso. Bueno, de momento no. Ya veré después de este episodio si fuera de cámara me hago algún combatillo de estos para ganar experiencia, básicamente. Noto que a veces el skate va muy lento, tío. Cuando vamos así en línea recta. Es como que la velocidad del skate nunca se gradúa. En espacios cerrados a veces, como en el episodio anterior cuando estábamos haciendo el desafío, sí que nos pasábamos de frenada. Pero luego en espacios en los que tienes que ir simplemente recto, pues parece que tarda. Que tarda en avanzar. You got CC to question Soundy and think for herself. ¿Has visto a Aroni? Vamos a hablar algún día. I seem to be having confrontations with my exes all over the place these days. Only a matter of time before we have it out, huh? Do not lump me in with that cavalcade of misfits, losers, and charity cases that you call exes. I think you pissed her off. Just you breathing pisses me off.
If I hadn't given up on skating, I wouldn't even need you to get in the park. Porque lo dejaste, puedo darte clases. Lo dejaste. You're the one who taught me. I wanted an excuse to spend time with you alone. Ah, porque quería estar con nosotras, vale. I Voy a estar liked con to Jala. skate, but you loved it. You always looked so free out here, unencumbered. Ugh, whatever. We're not here to talk about the past. Next time, you'll be battling Aisha. It's not going to be easy. She hates you personally, not just on principle. Don't mess it up. Vale, tío, nos vamos a enfrentar a Aisha. Sí, pues igual, a ver. Igual deberíamos hacer un combate para subir de nivel. Bueno, ya veis aquí la silueta de... Evidentemente es otra ex y es una tía, pues va a ser Aisha. No pensé que cogerías la llamada después de lo que has hecho. Vente al bar que tenemos que hablar. Bueno, es Aisha, evidentemente. Así que vamos a ir al bar que está en la plaza. Y antes de ello vamos a ver si subimos de nivel, básicamente. Vamos a hacernos un combatillo, venga. Dale. Bueno, este es el bar. Vale, no sé qué conseguimos terminando el combo, la verdad. No sé, de momento nada. Solo se sube de nivel haciendo combate de momento. Vale, una recompensa aquí, vale, no había combate. Vamos a probar otro. Mira, una lobezna de estas. Una osezna, perdón. Bronca, vale. Pues vienen aquí los pretendientes que ha contratado la abuela. La abuela Patty. Mira que son todos con la misma... Iguales, o sea, los mismos con la misma cara. Wow. Oh my god. I wasn't expecting you. Your party really undersold how gorgeous you are. Your picture in the wedding file doesn't do you justice. Just so you know, that wedding file, probably all lies. It was full of good things. Definitely all lies then. Don't think I'll go easy on you just because you're flattering me. I wouldn't have it any... Vale, venga, menos chachara. Joder, nivel 9 y nivel 10. Vale, espera que este va a costar, este combate. Provocar... Corazón roto, vamos a usar el corazón roto en este. You have the aura of a super creep. Impressive. Nah, inmune, la madre que le parió. Vale, vamos a hacer este. Well, you're on my turf. Joder, inmune también, la madre que lo parió. A ver este. Conmocionador, venga. Maybe after this. Vale, este sí, perfecto. Rompetobillos. Bueno, le hemos quitado bastante de salud. Sí. Hold on. Need to check my biodata on you. Vale, fuera. Solo nos queda uno. You're a goddess. Let me worship you. Does that line ever work? Oh my god. Vale, 2 turnos. Provocación. Impresionante. Joder, he fallado. La madre que parió. Mala suerte hemos tenido, tío.
Vale, bien. Qué poco daño, tío. Es que si no usamos ninguna provocación, pues es difícil. Si no usas provocaciones no puedes derrotar a nadie, la verdad. That pattern on your shirt. I think I'm dizzy. Tío, no me canso de decirlo. Es que es muy original la manera que tiene de conectar un combate para entablar una conversación. Porque básicamente lo que están es entablar una conversación por medio de este combate, ¿sabéis? O sea, cada vez que haces una provocación, una habilidad, simplemente son frases que tienen efecto un mayor o menor efecto en la otra persona, pero sí, es algo que nunca se ha visto en los videojuegos, en ningún otro juego, la verdad. Es uno de los puntos fuertes de este. Vale, vamos a usar una habilidad. ¿Cuál tenemos ahí? La de deseo, ¿no? Sí. Esto nunca lo hemos usado, ¿no? El deseo, vale. Vale, perfecto. Vale, falla. No ha fallado, ¿eh? Vale, a ver si vuelve a fallar. Sí. Bueno, 16 de daño. Vale, ahora nos tocaría recargar fuerza de voluntad en el próximo... Bueno, está a 2 golpes este tío. Hace un ataque rápido. I'm at your mercy. I'm looking for someone who can give me a real challenge. Pues no ha caído ya. And you're... Vale, venga. Vale, vamos a hacer otro combate. Un combate más. Solo uno más. Bronca. ¿Y esta? Es la primera vez que veo yo una mujer, una señora. Jala! I came all this way to meet you. Sashin. Aren't you excited to see me? We're perfect for each other on paper. Otra, sin siquiera me conoces. Otra. How many of you did my body send? Oh, I should have known you'd be in high demand. No tiene mucho sentido esto. Que demanden mujeres siendo mujer. Me explico. No por ser homófobo, sino por la cultura. Porque estamos hablando de una cultura en la que están... en la que la abuela ha mandado pretendientes pues para hacer estos matrimonios de conveniencia y demás. Y por ende, si es una tradición tan conservadora, tan antigua dentro de esta cultura india, bueno, de India, de Sri Lanka, esa parte del mundo, no creo que se hagan matrimonios de conveniencia homosexuales. Creo yo, a mi entender, pero bueno, podría estar equivocado, pero bueno. El juego es muy progresista, evidentemente. Your horoscope is the luckiest my family's ever come across. Not lucky enough to avoid you, though. Since you came all this way, I think it's time you got to know the real me. Bueno, al menos solo es una tía. No son dos, ¿sabéis? Porque fíjate, de salud no andamos muy sobrados. Vamos a invocar a mamá. Esta señora, la pretendienta, esta parece muy mayor, ¿no? No me parece que hace buena pareja con Jala. Vale, ¿qué podemos usar? Habilidad. Boquiabiertos. Impresionados. Vale, vamos a usar este. Ah, no, joder, provocación. Ah, no tenemos fuerza de voluntad. ¿Ves un objeto? Cura. Broma. Daño infligido más 85%. A ver, tenemos 4 tarros pegajosos. Daño infligido más 85%. Sí, vamos a usar uno.
No me esperaba eso. Tío, me está lanzando pedos amorosos esta tía. La madre que... Bueno, un ataque rápido, venga, ataque rápido. Cura, ¿se ha curado? Joder. Venga, provocación. De conmoción, de ira, de deseo, de desalmada. Vale, corazón roto, venga. You really need to cool it on the after. Bien. Vale, perfecto. Otro golpe más como este y fuera. Sí, ya está derrotada. I really don't. Matching charts. Vale, venga. Y nos vamos al restaurante a hablar con... otra ex. Claro, es que le he dado igual que antes. Entonces le he dado la 2 veces y le hemos asignado aquí al primero, al rompecorazones. Bueno. Pues venga. Espera, reasignar puntos, sí. Vale, vale. Si doy a rompecorazones me da más rango de ataque. Joder, como ronca Loki, tío. La estrella nos daría un poquito más de defensa, menos de ataque. Y la de la bohemia es un poquito más de todo. Puntos de salud más 10. Fuerza de voluntad bastante en la estrella, más 10. Voy a usar la estrella esta vez, venga. Ya está, perfecto. Coger el teléfono, joder. Patty. Jala, it's Parte. Hello. Hello. Can you hear me? Respirar profundamente. Paciencia, que habla la abuela. What was that? Don't mumble. Don't they teach you elocution in those American schools? La verdad es que no, cambiar de tema, gritar con apatía, cambiar de Hey, tema. how's your arthritis, Parte? I know how you suffer with it. What a talent for sucking up. Oh, Jalu, I do, you know. But what to do? All this comes with age. It's miserable. My advice to you is die young. Dayan, que te mueras joven. I'll do my best, I guess. Leave all that. What's this I hear about you rejecting all the suitors I sent you? Estamos rechazando todos los pretendientes que ella manda, así. No eran mi tipo, no quiero casarme, no eran mi I tipo. don't think I could see myself with any of them. Of course not. A boy in his 20s is a fool. You have to see the potential. Think long term. Pick someone you can mold. Yeah, Parte, I'm not sure you're hearing me. It's so thoughtful of you to try and find me a husband. But I can manage on my own. Nonsense. Keep an open mind. I have some nice boys from good families on their way already. Vaya personaje la abuela, Venga, vamos a entrar en el bar. Vale. Esta es la camarera. Pretendientes de Patty. A la pista de baile. Está muy muerto este bar, Vamos a hablar con este. Wendell, a veces al sentarme aquí me doy cuenta de lo mucho que está cambiando Timber Hills. ¿Y crees que es algo bueno? Bueno, no, buenísimo. Es muy inspirador ver cómo los jóvenes como tú allanáis vuestro propio camino. Tenéis las cosas más claras que yo a tu edad. ¿Estamos hablando de la misma persona? No sé yo, soy un desastre. Bueno, tu vida siempre parece un desastre cuando eres quien la vive. A ojos de este carcamal lo estás haciendo bien, muchacha. Bueno, pues mira, el señor nos da ánimos. Vale. Jugar a los dardos. Vale, a eso, míralo. Jala es una crack. Vale, hablar. Pues estás. Tío Ginty, parece que estás tramando algo. Si no estás lista para meterte en follones, puedes prepararte y luego volver. Volveré más tarde. No, estoy lista. I'm ready to go. Indeed. Esta es mi chica, siempre metiéndose precipitadamente en situaciones completamente We met at the impredecibles. skate park, right? Nos vemos en el skate park. Ah, pues está en el skate park. A ver.
Salma. You're that annoying reporter's champion. Ah, vale, esta es Salma, sí, con esta hablamos en el episodio anterior. Vale. Shouldn't you be off doing your taxes or something? Playing bingo? No soy tan vieja, tengo suficientes enemigos. I'm only her champion because it's complicated. I owe her. Is it though? Seems simple enough from what I see. Whatever. Did you come in here for a drink, or do you have no better place? I'm meeting someone, just staying out of trouble. That's a bummer for you. Ah, vale, pues esta no es la que nos ha mandado el texto, sí. La que nos habrá mandado el texto será una ex. Why? Because someone's just come in for you, and she looks like trouble. Esta. Ah, esta era. Hey, Jala. What's it been? 3 years? Dilla, vale, se llama It Dilla. feels like centuries. Maybe this won't be as bad as we thought. She sounds friendly. I heard you got your heart broken. Ah. How does it feel to crawl back home to lick your wounds? Gracias por la compasión, hacer como si la hubiera dejado yo, hacer como si hubiera sido algo mutuo. Gracias por la compasión. Hacer como si la hubiera dejado yo. Sí, va con la personalidad de Jala. You know better than to listen to gossip. People don't break up with me, I leave them. Surely you remember. Menudo hachacito que le han metido. My memory's just great, which is how I know you're lying. You have a tell. I do. What is it? Nah, I'm enjoying watching you squirm. Am I making you nervous, Jala? Good. Get used to it. I'm not your pawn anymore. Vale, vamos a luchar con esta en 0, bueno, se pone la corona esta de la bruja escarlata. Vale, Dilla, el tipo de chica sobre la que tu madre te advirtió. Busca venganza o tal vez una cita, puede que ambas. I am a queen, and you will bow down. Coña, ¿quién te ha dado derecho? Sí, mi reina. Sí, esto no sé si irá rollo flirteo o en plan de coña. Ojalá sea de coña. A ver. I get it. You're in charge. I'm not here to cause any trouble. Nah. Good. Remember your place while you're in the presence of the Maharani. Dia used to be the middle school mean girl. On the outside, her life was perfect. But really, she was deep in the closet. What began as Jala confronting Dia about bullying Tyler turned into a torrid secret romance. Those hormones really had a grip on Jala in middle school. Rude. They even started a band together to have an excuse to meet up. But let's just say things ended messy. For the band, and for them. Dia's never forgiven her. You've been brought before the throne to stand trial for your crimes. No tiene abogado, me parece justo. Tengo abogado. I demand proper representation. This is a violation of my rights. Why don't we just skip to the execution? Yeah, we all know she's guilty. You're making me sound like a tyrant. Please, continue. Jala Jayaratna, you stand accused of being a traitor, a liar, a betrayer. And worst of all, a shitty friend. Let the trial begin. Vale, menos chachara. Joder, qué mal vamos de salud y de todo. Vamos a usar objetos. Vale, de cura. Primero cura, sí. PS80. Mira, los paratas nos van a venir de lujo. Fíjate. El catasambol este. Vamos a tope. I want to show you how I saw us. The world trembled beneath our feet. Our shadows eclipsed stars. Guitars in our hands, we'd lay waste to galaxies. You by my side as my general, my warlord, my celestial commander. And you would kneel only to me. Vale, iracundo, vale, cuidado con esto. Habilidad, no, objetos. Necesitamos FVs, FV más 50. Vale, pues vamos con la barrita de mango, 4 barritas de mango.
You touched me back then. You can't fake that. When I kissed you, it felt like waking up, like being set on fire, like being on stage, bathed in applause. You didn't even realize you held my heart in your hands, did you? You were so careless. Vale, vamos a invocar a nuestra madre lo primero. Vale, hemos hecho perfecto. Es que me mata, no me canso de ver el zapatillazo de nuestra madre. We started a band together, Jala. That's eternal. That's sacred. We practiced for weeks for Battle of the Bands. We were ready to go on that stage and dominate. We played our hearts out that night. We won first place. We were beautiful. On that stage, we were queens, conquerors, gods. We were invincible. But you threw it all away. You cut me out after that. No more band, no more rehearsals, no more making out in empty classrooms. No more Jala. I never understood why. Estabas abusando de Tyler, le hablé a Tyler sobre el grupo. Tyler me besó. Vamos a ir con la primera. Come on, don't pretend you don't know. I asked you to leave Tyler alone. But you didn't just keep messing with her, you escalated. Yeah, duh, I was jealous. Can you blame me, given how things turned out? I made a promise to you, so I showed up that night. But after what you did to her, you and me, we were done. Vale. So, you replaced me? The next thing I know, you show up to school on Monday morning on Tyler's arm. You announced you were together to the whole school. And what could I say then? No one knew about us. I just had to watch your romance play out. ¿Eso lo decidiste tú o eso tuvo que ser horrible? Lo decidiste tú. You were the one. I couldn't tell my parents. You know that. I can't believe you're trying to turn this around on me. Don't pretend it didn't suit you too. You didn't want Tyler to know. You fought for Tyler. Me. You left me in the dark. You were so in love with her the entire time you were with me. Just admit it. I was nothing but a rehearsal for the main event. Vale, pues bueno, ya nos ha contado lo que sucedió entre estas dos. Ahora, evidentemente la forma de actuar de... Aunque tenga razón ya el fin justifica los medios, pues... A ver, en estas cosillas pues yo diría que no, cosas de adolescentes. Así que bueno, ya habéis visto que no siempre lo hace de la manera más idónea. Vamos a usar ahora... ¿Qué podemos usar contra esta dilla? Joder, queda la hostia de salud, ¿eh? Es que veo la barra de salud y me da pereza. Un golpazo, a ver. El deseo este. Vamos a ver. Ah, qué mal, tío. Crítico. Ah, no, coño, no lo he provocado. Tengo que usar provocación. Provocación. Flirtear e insultar. I get this is your fantasy, but keep dreaming. Vale, vamos a provocarla. Un corazón roto, a ver. Are those hair buns? Vale, perfecto, 3 turnos. Y ella no tiene corazón roto, joder. What you did to me back in middle school sucked. But you know what's worse? Your parents accepted your sexuality. They love you. You are so goddamn lucky to have grown up with Auntie C in your corner. Bueno, está celosa de que apoya nuestra sexualidad. Ah, porque es bisexual, entonces claro, y encima la cultura. Hay que entender el contexto de este juego, que recordemos que es la cultura del sur de Asia, India, Sri Lanka. Evidentemente esa cultura es probablemente un poco más a la antigua en comparación con la occidental. For 3 years? Talk about ungrateful. Vale, ¿quién eres para juzgarme? Me arrepiento de ello, tenía que irme. ¿Quién eres para juzgar? That has nothing to do with you.
Why don't we just stick to our issues instead of borrowing from the general? You are still so self-absorbed. Do you even know what happened to me after high school? I came out to my parents. They kicked me out. They pretend like they don't even know me when we pass on the street. Mira, qué mal. Por salir del armario, por decir que es homosexual, le han echado de casa a esta tía. En cambio, los padres de Jala pues son más tolerantes. What do you even say to that? Ugh, stop. I don't want your sympathy. I'm fine. I am thriving. Being me came at a cost, and I paid it. But you've always had it so easy. It is time you learned how to suffer. Indeed. Vale, tío Hinti. Chique, presta atención, ya no tiene debilidades. Puede que esté concentrando su energía. Aquí está pasando algo raro y gordo. Vale, joder. Está cargando un ataque. I hurt you so tenderly, but you stole that from us, and so I hurt you anyway. Can you understand that, Jala? Wanting to hurt someone you love? I think you can. I think you know exactly how that... Vale, o sea, se guarda un turno, pero está recargando un ataque muy potente y nos queda poquito salud, así que vamos a usar un objeto que nos cure. Varita Sundi, sí, más 50 de salud. Me voy a preparar para lo que venga ahora. Y ahora Are you paying attention yet, Jala? Or do I need to step up my game? Flirtear e insultar. Step up. How about you try not to fall over? Solo me queda una barrita Sundi. Ah, pero me quedan paratas y la leche. Vale, vamos a usar otro Sundi. Vamos a ir a tope de salud. Vale, ojito al ataque. Joder, 70 y habiéndolo bloqueado bien. This is not the time to get distracted. Her thighs, they're just so powerful. Snap out of it. Your ill-timed thirst is... Vale, cuidado ahora, mirada fija. Ya está demasiado conmocionada y no puede moverse. Pasará el turno. Oh, qué mal. You know, that throne doesn't really look all that comfortable. That's because she brings the padding with her. Aruni? What? I'm supposed to pretend not to notice her ass? I'm imaginary, not dead. Okay, we need help with this whole situation. Remember how we summoned Mom before? Vale, nos van a enseñar algo nuevo, No se va a pedir a mamá, eso nos va a ayudar, no se va a pedir. Mom? Seriously? No! Think, Jala! Who do we know who's an expert in messy lesbian psychosexual drama? Oh my god, you're right. Auntie Chandra. La tita Chandra. Summon Auntie Chandra. If she can't help you out of this one, you're doomed. Vale, vamos a invocar entonces ahora a la tita Chandra. Habilidades, invocar tita Chandra. Invoca a tita Chandra para que te eche una mano. Elimina todos los efectos de estados negativos. Ah, pues mira. Otra invocación nueva que nos han enseñado, otra habilidad más. Otorga PSIE ligeramente durante 3 turnos, potenciador de daño medio. Perfecto, daño infligido más 125%. Buah, este es muy bueno, ¡Auntie! Sí, la tita Chandra ya la vimos que estaba en su garaje haciendo ejercicios de fuerza y demás. ¿Qué está haciendo esta? I thought what I wanted was revenge, but the truth is, I'm still not over you, Jala. Be honest, you're not over me either. Are you kidding? When Irfan told me you kissed him in junior year, I knew. You cheated on Tyler. You were obviously bored of her, but it wasn't about Irfan, was it? It was a message to me. And that's why I told everyone what you and Irfan were doing behind Tyler's back. Mensaje para ti, ¿cómo pudiste hacer eso? Irfan no se lo merecía, ¿cómo pudiste hacer eso? Tyler broke up with me over that. The first, but definitely not the last of many, many breakups. Claro, pero también esta chavala pues salía con otras, que al final son líos de adolescentes que al final con el tiempo y una caña lo que haces, qué sé yo, con 18 años, 17, la edad que tenga esta tía, al final no tiene importancia. Es que al final no te puedes tomar en serio lo que hace un crío. And Irfan was your friend, supposedly. I went out with Irfan after my thing with you blew up. Of all the boys in school, you picked my ex? Come on. Solo de tapadera, la verdad es que lo había olvidado. I didn't even know you and Irfan had a thing. And even if I did,
That wasn't why I kissed him. You can lie to yourself all you want. But what we had, what we did to each other, none of it was good or it was transformational. I'm not sorry. And I don't want your apologies. All I want is a chance to transform you in return. Vale, restaurando la salud. No me da tiempo a leer lo que ponía. Pero bueno, vamos a provocarla. A ver, con deseo. There's just something about a beautiful woman who wants... No. Too much information. Nah, inmune. Probar otra cosa. Está cargando otro ataque de esos. Vale, un golpazo, venga. Ah, pero se me ha olvidado, tío. Es que a veces me confundo. A veces quiero usar provocaciones y escojo habilidades. Seriously? Oh, I'm into all sorts of things these days, Jala. Provocación. Impresión, vamos a ver. You always did love drama. Steve was so that's Otra vez inmune, tío. Vale, a solo 50. Vale, no me ha hecho mucho daño, la verdad. A ver, la ira. Okay, I was, but that doesn't. Vale, perfecto. Y turno adicional. Vale, habilidad. Vale, bien, no está mal. So, are the crystals your backup dancers or your harem? Why, Jala? You looking for a new position? Vale, fallado. Wow. Bloodthirsty little thing, aren't you? They're what I made them. I'm the one in charge here, after all. Vale, lo malo es que me voy a quedar sin puntos de FV. Rápidamente voy a tener que... Me voy a perder un turno recargando. I wanted you, and I would have given you anything in return for you. You still want it, don't you? I can see the shape of your desire. Está guay los temas musicales que acompañan, ¿eh? Van muy al pelo, la verdad. Bueno, pues nada, vamos a un ataque rápido. Vale, esta tía está recargando. Vamos a hacer otro ataque rápido. I think gratitude's a bit much to ask. Silence, traitor! I am almost 100% sure you cared less about middle school when we were in middle school. I guess some grudges mature over time, like a fine wine. Bueno, este está siendo el combate más largo de calle, ¿eh? De lo que llevamos de juego. Espera, voy a hacer otro ataque. Y recargamos un poquito más los FV. Someone who wanted to be followed around by a bunch of yes men. First of all, they're yes women. You know I don't do men. No le van los hombres, a esta se desviana nada más, no es bi. I don't want to hurt you, Jala. Oh, all right, I do want to hurt you. A little. Vale, ahora sí, vamos a hacer provocación. Conmocionador, venga. No, joder, es bastante inmune Dilla a casi todo. Flame my heart out, Jala. The least you can do is enjoy it. 5 turnos, ¿qué me estás contando? O sea, si lo he hecho perfecto. Voy a usar mis habilidades. No, voy a usar objetos. Puntos de salud.
honest with yourself. You're enjoying this, aren't you? As I recall, you never cared that much about my pleasure, pillow princess. Vale, vamos a atacar. Fallamos, como no podía ser menos. Ya se veía venir. Vale, ya estamos normal. Did you get all dressed? Oh, it's yeah. Well, she doesn't need to know that. Vale, perfecto. ¿Por qué le da ataque rápido sin querer? Ah. Joder, se ha quitado el efecto. Like my new sound, babe? I see why you gave up the guitar. Vale, no, todavía quedan 3 turnos, ¿no? De ataque roto. De corazón roto, 2 turnos. Vale. Vale, está un golpecito de caer. Un ataque rápido y fuera. Y ya está. Pues ya está, reconciliación. Habéis solucionado vuestras diferencias y habéis optado por tener una amistad. O quitad algo más. Nah, yo al momento estoy intentando que se haga amigos de todos. Que no se haga novia de nadie. The truth is in the music. Let's play. We still sound good together. Don't you dare forget it. Vale, hombre, subido de nivel con el pedazo de combate que ha sido este, la verdad. Hemos desbloqueado lo de invocar a la tita Chandra, eso me ha gustado mucho. Vale, luego tenemos sin despedida, los cristal de Dilla, patina usando a Dilla. Vale, subimos de nivel. Perfecto. I thought it would make me happy to see you heartbroken, questioning yourself. And you know what? It kind of still does. I'm over getting revenge. I'm over apologies. I'm actually over you. We can still be friends, Dia. It's not too late. Maybe. I've let you be the protagonist of my story for way too long. You're not even the villain, as much as I wanted you to be. And that's as far as I can go right now. Is that enough? I can work with that. Thanks, Maharani. Vale, pues hemos completado esto. Si esto sigue la tónica de lo que hemos visto en los episodios anteriores, ahora iríamos a casi y se terminaría el episodio, no lo sé. Los anteriores han sido así. Pero bueno, nos hemos reconciliado con Dilla. La verdad es que a Dilla, como lo que nos ha contado, no la culpo de que tenga... Bueno, no culpamos creo que a nadie de que le guarden rencor a Jala, pero en especial a Dilla, ¿sabes? Look, I can't believe I'm saying this. Sergio was right. Jala's changed. We talked it out. We even played the guitar. Is that a metaphor? Why? Are you jealous? Una metáfora de tocar la guitarra. No. Why would I be jealous? Jala and I are just good friends. Then you won't mind that I made beautiful music with her? Ugh, you're both pathetic. Oh, please. You think you're immune? Wait till you see her in person. I have already. What? She's helping me with my investigation into Barefoot Park. And see, I haven't lost my mind, unlike you two. I told you, I'm over her. So what you're saying is, you two have regular plans to meet up? They're not dates. It's for the investigation. They sound a lot like dates, babe. Call me babe again, Tarzan. I dare you. If we're going in chronological order, it's Irfan next. Excuse me? I think you have your timelines confused. No way! I made a diagram! You said to count you out. Maybe we could skip me, just for now? No way. We all agreed. Apart from me. Apart from Tyler, who's still in denial about her participation, we're in this together, all the way to the end. Vale, pues ya veis, ahí todos los pretendientes, todos sus ex, tratando de cruzar sus caminos con Jala en algún momento. Vamos a dar algunas noches y así terminaría el episodio. Vamos a ir a la nevera a ver qué podemos... Si nos lavamos las manos, ¿qué conseguimos?
conseguimos, pero bueno. ¿Tienes hambre o solo estás aburrida? Me da igual, pienso devorar ese plato. Vale, cutu roti de pollo hemos conseguido. Pues ya sabemos, en las noches antes de ir a la cama, conseguir una porción de comida para el día siguiente. I can see you're not in the mood for talking. Maybe a nice documentary about the Cold War. Dad. Fine. But next time, I pick. Vale, capítulo 4. Tiene cara de asesino. Ha compuesto una música preciosa con Dilla. No es una metáfora. Mientras tanto, Jala y Tyler siguen investigando en el parque Barefoot. Solo por trabajo, claramente no es una cita. Así que bueno, ya veis, entrada al nuevo capítulo 4. Lo vamos a dejar por hoy aquí. Hemos conocido a Dilla. Y lo dicho, seguiremos avanzando con estos líos amorosos de Jala en el próximo episodio aquí en el canal. Like y favorito si os gustó el episodio de hoy, en comentarios lo que queráis, suscribiros al canal si queréis viendo este tipo de contenido, también dar a las notificaciones para estar tanto de cuando subimos nuevo contenido al canal. Lo dicho, cualquier interacción es más que bienvenida, ayuda muchísimo al canal, así que si os gusta el contenido, por favor, apoyadlo. Como siempre, muchísimas gracias por pasaros un día más. Hasta la próxima.